y hermanas en este domingo 24 del tiempo ordinario. Es motivo de agradecimiento a Dios el poder estar juntos aquí en su casa, en esta Basílica de la Purísima. Toco primero una palabra del domingo pasado que hablábamos del silencio creativo, de darnos tiempo para Dios, preguntarnos cómo nos fue esta semana, si pudimos separar un poquito de tiempo para ir al Santísimo o en la soledad de nuestro cuarto recámara pudimos guardar silencio, pudimos dejar a Dios que hablara, ¿sí? Algún día, algún momento, corto o largo. Lo pregunto por si no tuvimos mucha oportunidad, pues tomémoslo otra vez para esta próxima semana, incluso si lo pudimos hacer, aumentarlo. Estos encuentros con Dios son tonificantes siempre para el alma, y de ahí solamente salen cosas buenas para la familia, para el trabajo, para la vida, para las personas que unos queremos. Volviendo hoy a la palabra de Dios, hay una frase que un obispo, Monseñor Enrique Díaz, cuando era obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, dijo, y que me llegó al corazón y me esfuerzo en vivir todos los días. Dijo: Señor, que sea perseguido por vivir el Evangelio, ¿sí? Y no por vivir contra él, ¿sí? Esta palabrita, esta frase nos recuerda, nos remonta, por ejemplo, ahorita en Nicaragua, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, muy con el pueblo, defendiéndolos, sirviendo incluso de defensa ante patrullas, ante ejércitos, ante injusticias, y sí, siendo perseguidos por estar con el pueblo, por la causa del Evangelio, por estar con los pobres, por buscar la justicia. Igual nosotros, que podamos ser perseguidos a causa de vivir el Evangelio y no por estar contra él. Lamentablemente también hoy en nuestros días muchos sacerdotes han cometido infamias, delitos, y son perseguidos no a causa del Evangelio, sino por vivir contra él. Quiero remontarme yo a dos textos, uno dicho por el Papa Francisco allá por febrero del 2015, si mal no recuerdo, el texto del leproso. Y sobre ese trozo evangélico el Papa Francisco decía, ¿sí?, que la Iglesia, en la atención a los marginados, a los pobres, a los que están lejos, en la atención de la caridad, se juega su credibilidad. Sí, evidentemente yo pienso de la misma manera. La Iglesia, en cómo trata a las personas, en cuanto si recibe en su casa a todos, sin excepción, sin exclusión, en si va con unos pobres y ricos, sin excepción, en cuanto va a atender las causas de los migrantes, de los desaparecidos, de las mujeres de trata, abusadas en la trata, etcétera. Si la Iglesia está presente acompañando el dolor de tantas personas víctimas de la injusticia, de la violencia, si la Iglesia levanta su voz pidiendo mayor justicia y mayor paz,
Bendito Dios y bien por la iglesia, bien por la iglesia. Porque si no estamos trabajando en las causas de los más necesitados, ¿sí? Por supuesto que se pone en juego la misma credibilidad de la iglesia y la misma subsistencia de la iglesia. De todos es sabido la disminución considerable en todas partes del mundo, Latinoamérica y México incluidos. Seria reflexión siempre tenemos que hacer. Y por otro lado, hace unos días también hablaba el cardenal O'Malley, es el obispo de Boston y es el presidente encargado a nivel pontificio de la Comisión para la Prevención de los Abusos a Menores por parte de clérigos. Y decía, si hoy la iglesia no tiene como prioridad la atención, la prevención, la corrección en el caso de abuso de menores por parte de sacerdotes, todas las obras de caridad, de educación, sociales, de evangelización que hace la iglesia, todas pierden sentido. Hace unas 3 semanas estuve en un encuentro en Medellín, en Colombia. Se celebraban los 50 años de un importante documento, el documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, de 1968. Estuvimos ahí 600, 700 personas de todo el continente. Cuando salió el tema de Pensilvania, el tema de Viganó estaba ya en puerta, etc. Y yo escuchaba mucho hablar de los pobres, de que la iglesia tiene que estar defendiendo la tierra, la madre naturaleza, las comunidades de base, los pobres, los pobres. Y pensaba yo, ¿cuán vacío suena este lenguaje cuando no atendemos hoy lo que está lacerando la iglesia? ¿Sí? La pus que está carcomiendo a la iglesia a su interno, la hemorragia interna de la iglesia que está dañándola, que está destruyéndola. Este pensamiento sintoniza con lo que dijo O'Malley. Hoy, ¿sí? Sin decir que los sacerdotes sean los únicos o no, si hay otras profesiones, si es más o es menos que otros, sin importar eso, el hecho de que haya un solo abuso, ya pone en juego la credibilidad y ya deslegitima, ¿sí? Hace caer en trizas toda la obra buena que pueda hacer la iglesia. Desde el informe de Pensilvania se ve que de 1948 que empieza al 2018, ya en este milenio, a partir del 2002, se empezaron, tarde tal vez, pero se empezaron a hacer medidas en los seminarios, en los presbiterios, en las conferencias episcopales, y se empezó a disminuir este problema, no a erradicar, pero sí a disminuir. Se creó una comisión, se crearon protocolos universales, se aplicaron en todas las conferencias episcopales, se están planeando múltiples eventos a nivel internacional. Aquí en México se diseñaron líneas guías canónicas, protocolos enmarcados con la ley mexicana, talleres, conferencias, atención a seminarios,
próximamente una Comisión Nacional de Protección al Menor, muchas cosas. ¿Por qué? Nuestros fieles, ustedes, muchos ya han perdido la paciencia. Hoy más que palabras, ya lo que se quiere son acciones, justicia, ¿sí? Que cada caso se haga justicia, que no exista un caso más de abuso, que se tengan todas las medidas de prevención, de corrección y de justicia. Ahí está en juego la credibilidad, la subsistencia de la iglesia hoy. Sí. El Señor está con nosotros, pero el Señor nos está pidiendo hoy acciones. Nos fascinan, encantan los mensajes de tantos hombres y mujeres que dicen: yo soy iglesia también, y si mi iglesia está enferma, yo quiero ayudarla. Hoy desde el Vaticano se eleva la voz, quizá como nunca, diciendo: escuchemos a las víctimas, escuchemos al pueblo fiel. No queramos, no pensemos que solamente los obispos tenemos la verdad y que sabemos marcar el camino. No, dicen los laicos: escúchenos. También nosotros tenemos el sensus fidei o el sensus fidelium. ¿Qué significa eso? El sentido de Dios. Dios que no solo habla a los sacerdotes y obispos, Dios que habla a su pueblo. Y le dice también, le anuncia cómo dirigir a la iglesia. Y hoy el Papa y las comisiones principales están hablando: escuchemos a los laicos, dejemos que los laicos entren a la operación de la iglesia, entren a la sanación de la iglesia, y crear centros de escucha de víctimas que entren a ayudar a sanar a la iglesia. Hace unos días en Dublín, el Papa Francisco se encontró con los padres jesuitas en Irlanda y les dijo palabras fuertes, pero muy bellas. Les dijo: ayúdenos a erradicar, a limpiar, a purificar, a lavar tantas cosas negativas que estamos teniendo, que estamos viviendo. Ayúdenos a limpiar. Hoy más que nunca, esta imagen de la iglesia les voy a compartir. La imagen de la iglesia, más que pensar en unas copas finas de cristal, puras y limpias, más bien debiéramos pensar en la iglesia como un lavabo donde se lavan todas las inmundicias, no una taza de porcelana que está en el aparador para que nadie la toque, no, un lavabo donde todos, pecadores y necesitados de limpieza, de corrección, si podamos ser lavados con el estropajo del Espíritu y se nos quite el cochambre, se nos quite la mugre que se nos pega en el camino. ¿Sí? El punto que yo hablo hoy es fuerte. Dice la palabra, las obras, ¿sí? Aquí ya no es preguntarnos qué va primero, las obras o la fe. La fe, si no lleva consigo obras, es una fe vacía. Entonces la fe debe llevarnos por naturaleza a la acción. Y el último tema conectado es
nosotros. Cada uno de nosotros tiene que bajar y tiene que actuar. Me llega mucho hasta el corazón la frase que le dice hoy Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Nunca a nadie le dijo algo así Jesús, pero yo me pongo en mi película personal. ¿Y cuántas veces a mí el Señor me dijo: apártate de mí? Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus acciones no son mis acciones, tu persona no es mi persona. Yo tengo también que asumirlo y tengo que entenderlo. ¿Cuántas veces mi acción no ha estado conforme a Dios? ¿Cuántas veces mis obras no han estado o no han agradado al Señor? Hoy yo no les quiero preguntar a ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? Esa pregunta hoy no es necesaria. Hoy no es importante qué decimos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros gestos, nuestras acciones y nuestro modo de ser revela al Dios que llevamos dentro. ¿Sí? Anunciemos a Dios, sí, pero con nuestros gestos, acciones, nuestras obras, y si fuera necesario, las palabras. Pero cuando vamos a una casa, cuando convivimos con una familia, con los amigos, no hace falta hablar de Dios, hace falta que tu persona hable de Dios, que tus gestos, que tu servicio, que tu escucha, que tu abrazo, que tu atención hable de Dios. Eso es importante. Yo le pido a Dios que me ayude, que nos ayude a cada uno de nosotros a evitar escuchar o sentir esa palabra: apártate de mí. Yo quisiera pedirle a Dios que me ayudara. Si no pudiera reflejar completamente al Señor, pues por lo menos que no lo opaque, que no lo obstruya. Y si fuera todavía la alegría máxima, yo le pediría que alguna de mis acciones, alguno de mis gestos, alguna de mis expresiones pudiesen mostrar, aunque sea un rayito, una pequeña luz, como una vela, y que anuncie y que muestre el amor, el perdón, la paciencia, la misericordia y un poquito el rostro de Dios. Que así sea. Creo en un